Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, rápidamente, ya estamos casi menos cuarto. Tenemos un mensaje que nos dicen, los peligros es que el arsénico en nuestro cuerpo lo va acumulando. Muy interesante, buen programa, Rubén. Bueno, gracias, Manuel. Lo que debemos hacer es alimentar, que el concepto de las huertas familiares, fundamental para las humildes familias. Y sí, no cabe duda, en Europa están muy conscientes cada vez más de ese tema y con pequeñas huertas hacen muchas cosas buenas. Está con nosotros ya el doctor Jorge Patpatián, a quien agradezco una vez más su presencia en este programa y su muy buena disposición para conversar con nosotros de un tema tan interesante, doctor, como lo es la sexualidad médica, ¿no? Un tema que no está tan abordado en el país en estos tiempos. Hubo una época en la que sí, parecía que estaba más en boga, pero son temas que nos afectan a todos y sobre todo a cierta edad ya, ¿no? Pero a todos nos afecta el tema de la sexualidad. La sexualidad es nuestro epicentro, somos en definitiva un ser sexual. Está desde lo más placentero, la vida sexual activa, la vida sexual en pareja, la vida sexual matrimonial, pero también está vinculada a la sexualidad patologías. Aparecen como en cualquier parte de nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y también en nuestra psiquis. Y vamos a conversar con usted, si le parece, una vez más, de ese tema que es la disfuncionalidad eréctil en el varón y ciertas complejidades que trae aparejado todo ello, porque puede ser síntoma de otras enfermedades. Yo recuerdo que usted nos explicaba que es bueno hacer estudios, porque quizá tenga que ver con otras enfermedades, como por ejemplo problemas cardiovasculares, diabetes. Es cierto, buenos días para todos. Es un gusto en esta hora, Rubén, privilegio poder estar en contacto con usted y con toda su audiencia de Radio Nacional. Así que bueno, estamos compartiendo este tema tan interesante que es la sexualidad humana, que tiene varios ribetes. Uno piensa en la sexualidad y tiene que pensar por lo menos en 4 dimensiones. Cuando uno se enfrenta a una problemática sexual en la vida humana, o dicho de otra manera, cuando uno quiere enriquecer su vida sexual, prevenir ciertas complicaciones de la sexualidad humana, debe ver la sexualidad de una forma integral. Muchos de nosotros pensamos que la sexualidad es un instinto, ¿verdad? Pero no es así. Los animales sí tienen un instinto exclusivamente biológico, porque la dimensión de la sexualidad en los animales está confinada exclusivamente a la biología, a A las la hormonas. reproducción, ¿verdad? Claro. Exactamente, a la reproducción. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, por lo menos tenemos 4 dimensiones diferentes, que son importantes resaltar. Y a la hora de ver, por ejemplo, como usted menciona, y lo dijimos en el programa pasado, la disfunción eréctil, los problemas sexuales en el hombre, los problemas sexuales en la mujer, los problemas sexuales en la pareja, por qué se dan ciertas condiciones, personas que aparentemente pueden vivir de una manera placentera al principio, luego se desboca eso, luego culmina en separaciones, en falta de placer, en rechazo mutuo. Y bueno, porque no solamente somos placer y biología, sino que también tenemos, yo diría, 4 dimensiones, si usted me permite decir, para los oyentes en esta mañana ubicarnos. En primer lugar, por supuesto que tenemos una dimensión biológica. ¿Qué significa que la sexualidad tiene una dimensión biológica? Que obedece a leyes biológicas. Hay leyes biológicas naturales que no podemos pasar por alto, que son una realidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una disfunción eréctil en un varón que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, que tiene un trastorno, por ejemplo, en su sistema cardiovascular, evidentemente que eso va a afectar la sexualidad y va a afectar su erección. Y va a ser un hombre en el que va a tener quizás deseos, pero no va a tener potencia sexual. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque hay una dimensión biológica. La sangre no le entra al pene. Y no le Claro. entra por varias razones. Sí, sí. Pero la dimensión Problema biológica no es circulatorio, ¿no? Por ejemplo. exacto, Problema problemas arterial. circulatorios, problemas, por ejemplo, de lo mismo que pasa en las arterias coronarias, nos pasa también en las arterias del pene, en el que se obstruyen, hay una patología ateromatosa, y eso produce una disfunción eréctil. Pero es una ley biológica, tenemos que respetarla, por supuesto. Claro. Hay otra ley, que es la ley psicológica, o el factor psicológico, que obedece a leyes psicológicas. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo un aparato psíquico, que si no funciona bien, si yo tengo una baja autoestima, si tengo un cuadro depresivo, si tengo, por ejemplo, ansiedad extrema, si tengo trastornos de conducta y en el relacionamiento con las demás personas, voy a tener dificultades sexuales también.
que nada tienen que ver con la biología, pero tienen que ver con mi persona, Sí, con seguro. mi persona. Ahora, hay individuos, por ejemplo, que en su dimensión biológica están muy bien, en su dimensión psicológica están muy bien, pero tienen otra dimensión que no tomamos en cuenta, que es la dimensión relacional, Ujú, comunicacional. ujú. Esto quiere decir que hay leyes de la comunicación humana Sí. que rigen también mi conducta sexual. Por ejemplo, una pareja en el que durante el día se llevan como, Como perro y valga, gato, digamos. Sí. valga la expresión, Ujú. exactamente me adivinó el Sí, pensamiento, sí, evidentemente que en la noche no van a funcionar bien. ¿eh? claro, Y claro, si yo quiero armar un gran fuego en la noche, tengo que juntar ramitas durante el día. claro, Las ramitas en el día forman parte de la comunicación humana, del relacionamiento, del respeto, de la consideración, seguro. del tener una comunicación fluida entre dos personas que decidieron tener un proyecto común. Si eso no funciona bien y aparecen las leyes de la comunicación alteradas, evidentemente que la sexualidad va a tener dificultades. Pero hay otra dimensión también, que a veces no tenemos en cuenta, pero que existe, que es la dimensión ética, la dimensión ética, moral, y Ujú, que yo no puedo dejar de lado. ujú, ¿Por qué? Porque evidentemente que la conducta sexual, los sentimientos sexuales, las actitudes sexuales están regidas por las leyes morales de claro, convivencia. Yo claro, no puedo escaparme de eso. Y claro. permítame decirle un gran ejemplo, un ejemplo muy monumental, que usted va a Mm, estar de acuerdo conmigo en el hecho de decir, por ejemplo, ¿por qué si yo siento placer, por qué si yo siento un sentimiento agradable, por qué si me llevo bien, no puedo tener relaciones sexuales con un niño? No puedo tener, porque eso es abuso sexual. claro, claro, claro. Hay una alteración ética, Sí. hay un acto que es antinatural, inmoral, Aberrante, ¿no? Es un que no me acto. permite tener relaciones No, sexuales con él. claro, claro, claro. Porque el niño no tiene la dimensión suficiente de comprender lo que es una relación sexual. Y yo estoy abusando y Y, me convierto claro. en un En- victimario. Y la niña o el claro. niño se convierte en una víctima. Pero eso, ¿quién lo rige? Y lo rigen las leyes éticas. Doctor, Porque y ahí la también sex... no se concibe también, por ejemplo, las cuatro dimensiones, es decir, ese niño no está desarrollado en la dimensión biológica, no está desarrollado en la dimensión psicológica, no tiene una estructura no, psicológica, un organismo psicológico avanzado como el de un ser adulto, exacto. y la dimensión ética tampoco la tiene desarrollada, se la da de la Exacto. inocencia, de un aprendizaje pleno, y no tiene tampoco desarrollada la capacidad relacional o la capacidad social. Es decir, es un abuso aberrante, terrible para mí, por donde se lo mire, porque se está agrediendo a una criatura indefensa, vulnerable, que por más que le pueda provocar un mórbido placer a esa persona que tiene problemas en su dimensión psicológica seguramente, está generando un acto criminal, ¿no? Un acto criminal. Exactamente, exacto. Y aunque muchos ideológicamente hoy sostienen que el amor entre un adulto y un niño no debería generar una situación de abuso ni escándalo para la sociedad. Hoy hay Sí, organizaciones como ILGA, bueno, hay varias sí, hay organizaciones que están varias. promocionando el estímulo de que si hay amor, no hay violencia, hay cariño, los adultos pueden tener relaciones sexuales Sí. con niños. ¿Y eso por qué es así? Bueno, porque nosotros ideológicamente hoy muchos piensan de que la sexualidad está confinada exclusivamente al campo del género. Sí. ¿eh? Y el género me indica a mí que lo único válido en mi experiencia sexual no es mi sexo biológico, sino es la percepción que yo tengo acerca de mí mismo. Entonces yo Exacto. tengo que respetar la percepción de otro. Sí. Y si otro tiene una tendencia de ser un pederasta, de tener una afinidad por la pedofilia, Mm. entonces hay organizaciones hoy que están promocionando esto, aunque le parezca mentira, No, porque no, bueno, doctor, sabe que es ¿eh? muy bueno que lo plantee porque viene de la mano lo que yo planteé hoy en la editorial al comienzo del programa, que es esa hegemonía cultural de una nueva izquierda en el mundo, que viene con todo este, digamos, paquete de cosas. Eso se está instalando en organismos internacionales y se lo está instalando a modo de políticas públicas, presionando, son lobbies,
muy bien presupuestados, incluso presionando en la injerencia dentro de los estados para que se conviertan en políticas públicas. Por ejemplo, desde la ideología de género, desde el lenguaje inclusivo que afortunadamente no prospera, lenguaje inclusivo, ideología de género, cierta ideología vinculada a ciertos grupos feministas, bien lo digo, cierta ideología a ciertos grupos feministas, que ya tiene que ver con un componente ideológico también, la famosa sociedad inclusiva, y esto también viene como dentro del paquetito de esta nueva, digamos, este nuevo orden de pensamiento mundial que se quiere instalar, amén de otros. Es decir, es más complejo lo que la gente piensa, digamos, este embate que estamos teniendo mundialmente de una hegemonía de una nueva izquierda, que es mucho más complejo y profundo de lo que la gente pueda pensar si no está tan informada en esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que hay un imperialismo cultural, social, que nos está invadiendo. Y sabe, le digo más, esto está invadiendo a los estados de derecha como a los estados de izquierda, Sí, exacto. porque es tan fuerte el lobby, es tan fuerte la influencia económica, que seguramente muchos países cuando reciben ayudas económicas, Exacto. vienen con deberes que cumplir. Y Exacto. dentro de esos deberes, usted va a ver, por ejemplo, las leyes que propician el aborto, las leyes que propician la eutanasia, las leyes que propician un sistema educativo basado exclusivamente en una sexualidad fundamentada exclusivamente en la perspectiva de género. Sí, Entonces, usted ve un sesgo ideológico sí, claro. Muy muy marcado eso. marcado. Sí, Yo sí. no estoy en contra de un movimiento feminista que al principio fue muy noble, Exacto. porque interpretó lo que la sociedad lamentablemente había vivido durante siglos. Padeció Eh, durante tra siglos, ¿no? Sí, exacto, trató de mitigar ese sufrimiento de la mujer, sí. para que la mujer vote, para que la mujer tenga derecho a tener propiedad, para que la mujer, como en algunos países, pueda conducir un automóvil, que no Sí. puede conducir un automóvil. Para que Recién sea hace 8 o 10 profesional años. universitaria, para que Exacto. haga una carrera política. Exacto. Claro, claro. Que sea presidente de la misma manera un hombre o una mujer si es votada por la sociedad. Y ya lo pueden hacer, pero hay Y ya, folletines atrasados, ¿no? Hay folletines que vienen por un lado ideológico, más bien. claro, entonces todo esto influye en el material más vulnerable de la especie humana, que son los niños y adolescentes. Sin duda. Porque permítame decirle algo, no sé si tengo el tiempo, pero Nos estamos quedan dos hablando minutos. sí, de esta dimensión ética, donde hoy en las escuelas se le enseña a los niños que a los 8 años, por ejemplo, tienen que eh, decidir sobre su género. Sí, Tienen que percibirse y la percepción que tenga es independientemente del sexo biológico. sí, Hay una total división sí, en la enseñanza, de que no importa cuál es tu sexo biológico, lo importante es la percepción que tú tenés. Entonces se le enseña al niño a que un día va a tener que elegir amar a otra persona, que puede ser amarse a sí mismo a través del ejercicio de la masturbación, mm, puede ser amar a otra persona de distinto sexo, o puede ser amar a otra persona del mismo sexo. Y sí, otros añadirían, podría amar a un niño, ¿por qué no? Si es mi sí, percepción sí, 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 de género, sí, que sí, yo soy un pedófilo y tengo todo el derecho de serlo claro, porque es mi identidad, sí, sí, sí. porque es mi orientación sexual. Entonces, esto no tiene límites. No, no tiene Esto no límites, tiene ¿no? límites. No tiene Y lo que límites estamos cargando, lamentablemente, es una mochila muy grande sí, en la vida de niños y adolescentes hoy, que con la bandera de la transfobia, de la homofobia, con la bandera de todo lo que tiene que ver con luchar con este tipo de atropellos, hoy se le está inculcando, adoctrinando, formando de una manera exclusivamente sesgada, nada más ni nada menos que en el sistema educativo público, es así, que es laico, gratuito y obligatorio, pero no necesariamente diverso, como muchos han exactamente. sostenido. No necesariamente diverso. La diversidad es una teoría, pero Sí, no todos compartimos con la diversidad. Por supuesto que exacto. somos diversos y con esto termino. La mayor diversidad humana, Rubén, es que hay un hombre y una mujer en la Tierra. Claro, 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 sin Esa es duda. la mayor diversidad. Sí, Vamos sin a duda. partir y respetar Sí, sí, eso, sin duda. vamos a aceptar eso, Mm, vamos a celebrar eso y vamos a decirle a los niños, sos un hombre, sos mm, una mujer y tenés todo el derecho de sentirte así. sin duda. Ponerle dudas es confundirlo. Exacto.
Doctor, muchísimas gracias. Parece que hubiera sido libretado y no fue, porque usted viene a cerrar a modo de conclusión muy importante desde el punto de vista médico lo que planteé yo en mi editorial al comienzo. Esa hegemonía cultural que nos está tiranizando y que es muy compleja y peligrosa. Inclusive cierro con esto. ¿Por qué diversidad que habla de diverger, de dividir? ¿Por qué no? ¿Por qué dejamos de usar la palabra pluralidad? Somos una sociedad plural, lo plural, lo que manifiesta misceláneas, distintas cosas, que se acuerda que se hablaba de la sociedad plural, la sociedad Sí. democrática. Bueno, está eso, ¿no? El uso del neolenguaje, lamentablemente, con sus palabras bozal, ¿no? Son lo que están tiranizando a la humanidad. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Y nos Esto recién reencontramos. empieza. Esto Esto recién recién empieza. empieza. En 10 minutos no se puede hablar de estas cosas. Así No, que si usted lo vamos a quiere, seguir. si usted lo desea, podemos en otra oportunidad hablar del mismo Sí, tema. vamos a ir profundizando sobre este tema. Incluso voy a traer bibliografía que refrende lo que estamos hablando. Y documentos también, documentos oficiales de organismos internacionales, que hay una agenda marcada en eso. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, igualmente usted. Muy El amable. doctor Saludos a Jorge los oyentes. Patpatián, conversando con nosotros, médico sexólogo, tema muy, muy importante que, como bien dice él, recién empieza a tratarse en este programa. Nos vemos, nos reencontramos mañana, a partir de las 10 de la mañana, para seguir sabiendo en dónde estamos. Chao.